Estamos junto al monumento de César Vallejo en la calle Huancavelica, frente al Teatro Segura. Desde aquí vamos a presentar la segunda parte del especial dedicado a su vida y obra. Antes vimos sus primeros años en Santiago de Chuco, luego su viaje a Trujillo y posteriormente a Lima. Y en este capítulo veremos su regreso a Santiago de Chuco y su viaje a Europa, de donde nunca volvería. También nos ocuparemos de la publicación de dos de sus obras, Trilce, que fue escrita íntegramente en el Perú, y España aparta de mí este cáliz, publicada después de su muerte. Dos obras extraordinarias que le valieron ser considerado el poeta más universal del Perú. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. Vallejo expresa algo muy profundo, que es común a la experiencia de todos los seres humanos y que es un dolor que tiene una naturaleza animal. Nadie lo ha expresado como él. Yo creo que eso es una cosa irrefutable. Sobre César Vallejo se habla mucho, se cuenta mucho y hay muchos mitos, ¿no? De 1920, el Colegio Guadalupe, donde Vallejo era maestro, hace un cambio de programación y el poeta se queda sin trabajo. Poco después, viaja a Trujillo y a Santiago de Chuco, donde llega para las fiestas del Apóstol Santiago, en julio de ese año. En medio de un confuso incidente, se da un enfrentamiento político que derivó en un saqueo. Murió una persona. Vallejo fue acusado de ser el autor intelectual y huye a Huamachuco y luego a Trujillo, donde se refugia en la casa de Antenor Orrego, su compañero del Grupo Norte. Allí, sus amigos van a visitarlo y le llevan libros. El 6 de noviembre de 1920, Vallejo ingresa a la cárcel de Trujillo y permanece en prisión durante casi 4 meses. En la ficha policial se le describe como un hombre de 1,70 m de altura, de orejas grandes y de profesión, las letras. A principios de noviembre es capturado y permanece encerrado en prisión casi 4 meses. Su amigo Antenor Orrego lo visita un día después de detenido y escribe lo siguiente. Habíanle recluido, separado de los otros presos, en una habitación semioscura y astrosa. Un vaho pestilente y húmedo se desprendía de los muros y del piso. Dolíame verle en condición tan desdichada y miserable. No pude contener las lágrimas. En la desolación de su rostro pálido y afilado, en sus rasgos más característicos, se adivinaba la intensidad de su desesperación. Y a la celda en donde lo recluyeron llevó un fajo de papeles que se titulaban Cráneos de Bronce y que eran en su mayoría sonetos, y que él en la cárcel lo transformó en un poemario que después se llamó Trilce. Para
Navidad, Vallejo gana el segundo puesto de un concurso de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta. A fin de año, en el diario El Comercio de Lima, aparecen varias protestas por la injusta prisión de Vallejo. El poeta recibió muchas muestras de solidaridad, por ejemplo, de los estudiantes y el periodismo de Trujillo, los intelectuales de Arequipa y la Federación de Estudiantes del Perú, que entonces era presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Durante esta época en prisión, Vallejo sufrió mucho y escribió con redoblada pasión. Allí dio curso a Trilce y también a los relatos de escalas melografiadas, su primer libro de cuentos. Sobre su encarcelamiento después escribiría: el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Como no se le pudo probar delito alguno, en febrero de 1921, el Tribunal de Justicia ordenó su liberación. Fue una libertad condicional. Regresa a la casa de Antenor Orrego y en marzo se traslada a Lima. En junio se publican en la prensa 3 poemas de Trilce. Posteriormente, Vallejo entra a trabajar nuevamente en el Colegio Guadalupe. En el año 22 participa de un concurso de narrativa y lo gana. Al ganar este concurso le sirve ese dinero para poder pagar la edición de Trilce, ¿no? De esta forma, en 1922, publica su segundo libro, Trilce. Según algunas versiones, quiere imprimirlo con el nombre de César Perú. Sobre el título Trilce existe mucho debate. Parece derivar de las palabras triste y dulce. Vallejo era muy creativo con las palabras, siguiendo procedimientos también empleados por González Prada, a quien, como vimos en el capítulo anterior, admiraba muchísimo. O sea, Trilce es como un laboratorio de lenguaje. Es como si Vallejo, esto lo dice Benedetti, pero yo lo hago como propio, Vallejo obliga a las palabras a decir aquello para lo que no están preparadas. El libro fue recibido con absoluta indiferencia y los pocos que lo comentaron se burlaron de él. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez sostuvo que César Vallejo ha lanzado un nuevo libro incomprensible y estrambótico. Eguren también se sorprende con el libro. Dice: bueno, a mí Vallejo me gustaba, pero a veces cuando utiliza esas frases, eso me parece lo menos estético. ¿Cómo puede decir eso? Nadie entiende el libro. La renovación estética radical contenida en este libro era demasiada para la Lima de la época. Probablemente es el libro de la vanguardia hispanoamericana más asombroso. No hay ningún autor en lengua española que haya escrito un libro tan extraño, tan profundo, tan apasionante, tanto que hasta hoy día mismo no se ha dilucidado el sentido último de cada uno de sus versos. Trilce es un libro que va más allá de lo que se había hecho. Es un poemario visionario. Este libro se adelanta a una estética que al mismo tiempo Vallejo comienza a fundar. Es usar un lenguaje de nuestra época, un lenguaje contemporáneo, un lenguaje vanguardia, si se quiere, pero para decir cosas vinculadas al sitio donde hemos nacido, al sitio que constituye nuestra identidad, ¿no es cierto? La manera de escribir César Vallejo, la poesía, tiene mucho de la conversación, de la oralidad, de la manera de un poblador, de un paisano de Santiago de Chuco, de expresarse. Son muchos los términos, los vocablos, los modismos y el gesto para hablar. Y nos levantaremos cuando se nos dé la gana, aunque mamá toda claror nos despierte con cantora y linda cólera materna. Nosotros reiremos a hurtadillas de esto, mordiendo el canto de las tibias colchas de Vicuña, y no me vayas a hacer cosas. Vallejo es un poeta que utiliza de modo muy claro sus circunstancias vitales. Es un poeta de la existencia,
No es un poeta cerebral, no es un poeta abstracto. Es un poeta que parte de circunstancias muy concretas. Y esto se ve claramente en Trilce. Vallejo casi no pudo conocer en Lima o en Trujillo grandes obras de vanguardia. Como han dicho muchos críticos, Trilce es la obra más original del arte contemporáneo que se haya producido fuera de la metrópoli europea, porque todos los grandes, Joyce, Kafka, etc., estaban en París o Londres o Italia, y desde allí trabajaban. En cambio, Trilce se escribió aquí, en la periferia. Para ponerte un paralelo, o sea, Trilce aparece el año 22. Ese mismo año también se publica La Tierra Baldía de Eliot, que es, digamos, poemario pues máximo de vanguardia de la poesía inglesa. También se publica la famosa novela de Joyce, Ulises, que también ocasiona toda una revolución en la narrativa de habla inglesa, ¿no? Entonces, es un año muy, muy especial en que aparece Trilce e rompe los esquemas. La primera edición de Trilce tuvo un tiraje de solo 200 ejemplares y fue prologada por Antenor Orrego, compañero de Vallejo en el famoso Grupo Norte. Estamos en el Hotel Sheraton, al lado del Centro Cívico, donde funcionaba la Penitenciaría de Lima, la cárcel, que fue construida durante el gobierno de Ramón Castilla y donde fue encarcelado Leguía tras intentar gobernar por tercera vez. Aquí funcionaba un pequeño taller tipográfico, de donde salieron los primeros 200 ejemplares de Trilce, un poemario que en su momento nadie entendió muy bien, pero que más tarde revolucionaría la manera de escribir poesía. Vallejo le escribe a su amigo Antenor Orrego: el libro ha caído en el mayor vacío. Soy responsable de él, asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser hoy libre, no lo seré jamás. Quien sí reconoce en Trilce una obra de arte es Mariátegui. Él se refirió a Vallejo así: este es inconfundiblemente el acento de un verdadero creador, de un auténtico artista. La confesión de su sufrimiento es la mejor prueba de su grandeza. En el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La cuja de los novios difuntos fue sacada, o tal vez, ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos, y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche entre tus tiernos puntos un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca y harta y pálida por los cuartos. En 1923, Vallejo publica 2 libros. Uno de cuentos, escalas melografiadas, y la novela corta Fabla Salvaje. También es corresponsal en Lima del diario El Norte de Trujillo. En abril, por un reajuste de personal, Vallejo pierde otra vez el puesto en el Guadalupe y se entera de que la causa judicial seguida en su contra por los sucesos de Santiago de Chuco se iba a reabrir. En ese momento, sin mucho que hacer en la capital, nuevamente toma la decisión de ir hacia adelante y realiza el viejo sueño de viajar a París. Pide plata prestada, cobra deudas y sueldos atrasados del Ministerio de Educación y enrumba hacia Europa. Del pueblito chiquito, de la aldea, pasa a Trujillo, que es una ciudad. Y ni qué hablar ya cuando viene a Lima, ¿no? Y ni qué hablar cuando llega a París. Enamorado de París. A quien llama reina del mundo, el 23, 15 años y 38, no queriendo morir, ¿no? Murió cuando ya estaba cerca de todo.
El 17 de junio de 1923, Vallejo zarpa desde el Callao en el vapor La Oroya con destino a París. Y lo hace acompañado del sobrino de Antenor Orrego, su amigo Julio Gálvez Orrego, que había recibido una herencia anticipada y había comprado un billete de primera clase que luego canjea por 2 de tercera para llevarse a Vallejo. El viaje duró 20 días, llegaron a París un 13 de julio. Julio Gálvez moriría más tarde en la Guerra Civil Española, la misma que inspiró a Vallejo a hacer un gran poemario. Los primeros tiempos para Vallejo en París fueron de pobreza y dificultades. No conocía el idioma, no tenía trabajo, no tenía un lugar fijo donde vivir. Y sin embargo, desde entonces jamás regresó al Perú. En el viaje ya Vallejo había empezado a escribir otra novela corta que se conoció póstumamente, Hacia el reino de los Cid. Vallejo llega a París y vive de sus corresponsalías para el diario trujillano El Norte, que dirigía Antenor Orrego. Pero los ingresos tardan en llegar y pasa por grandes penurias económicas. Duerme en bancas de las plazas y en el metro, cae enfermo de hemorroides y luego de una hemorragia tiene que ser operado. Esta experiencia en el hospital la complementa con la sufrida en la cárcel para darle un fondo de angustia vital a su trabajo. Por ejemplo, escribe: las ventanas se han estremecido. Las ventanas se han estremecido, elaborando una metafísica del universo. Vidrios han caído. Un enfermo lanza su queja, la mitad por su boca lenguada y sobrante, y toda entera por el ano de su espalda. Ignoro lo que será del enfermo esta mujer, que le besa y no puede sanarle con el beso, le mira y no puede sanarle con los ojos, le habla y no puede sanarle con el verbo. ¿Es su madre? ¿Y cómo, pues, no puede sanarle? ¿Es su amada? ¿Y cómo, pues, no puede sanarle? ¿Es su hermana? ¿Y cómo, pues, no puede sanarle? ¿Es simplemente una mujer? ¿Y cómo, pues, no puede sanarle? Porque esta mujer le ha besado, le ha mirado, le ha hablado y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo. Y cosa verdaderamente asombrosa, no le ha sanado. Detrás de mí está el Instituto Raúl Porras Barrenechea, que también fue su casa. Hay una historia que cuenta Porras sobre Vallejo. Y es que en una oportunidad, por iniciativa de amigos comunes, le pidieron publicar unos artículos en un periódico. Porras quiso pagárselos por adelantado, poniéndole una cantidad de dinero en el bolsillo del saco a Vallejo. Vallejo, al darse cuenta de esto, sacó la plata, se la devolvió a Porras y le dijo: cuando escriba los artículos, entonces me pagas. Y en ese momento Vallejo no tenía plata ni para el pasaje. Este tipo de anécdotas muestran pues a Vallejo pasando en París, tal vez con elegancia, pero las dificultades del migrante. Yo diría que Vallejo es la imagen viva del migrante. Y en ese sentido, en 1920 y años siguientes ha vivido una experiencia que ha sido característica del pueblo peruano hasta hoy día. Es decir, salir de una pequeña comunidad a ir a una mayor. En el caso suyo ha sido Santiago de Chuco, Huamachuco, Trujillo, Lima, París, el mundo, ¿no? Y siempre venciendo dificultades. Donde le fue más difícil, sin duda, también por un asunto cultural, fue en París, pero se las ingenió. En largas jornadas de bohemias en cafés parisinos, Vallejo conoce dos destacados poetas: el chileno Vicente Huidobro y el español Juan Larrea. Larrea se convierte en su gran amigo y luego en un estudioso de su obra. Vallejo comparte además en París con amigos peruanos, entre los que se encontraban Gonzalo More, Alfonso de Silva y Macedonio de la Torre. En Europa, Vallejo se gana la vida enviando artículos a diarios y revistas peruanos como El Norte, Variedades, Mundial, El Comercio.
y también publicando en muchos otros medios sudamericanos. En 1924 escribe un artículo donde brota su carácter indomable y su gusto por el boxeo. Vallejo era un gran aficionado a ese deporte. De hecho, cuentan que en Trujillo, cuando todavía era profesor, y sabes, al grande Melena de León, 2 hombres vinieron a agredirlo y él repartió. En fin, en ese artículo, Vallejo dice que no existe cooperación ni solidaridad de Europa hacia América Latina. ¿Cooperación?, dice Vallejo, ya la suscitaremos algún día a puñetazos. En 1924 fallece su padre en el Perú. Ese mismo año llega a escribir la novela Hacia el reino de los Siris. He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. Progresivamente mejoró su situación en París. Por ejemplo, en 1925 ganó una beca que había gestionado a través de Pablo Abril. La estancia fue corta, renunció a la beca y retornó a París. Su amigo Xavier Abril cuenta que ambos renunciaron a la beca por no poder soportar el ambiente del gobierno del dictador Primo de Rivera. Asimismo, consiguió empleo como periodista, aunque su salud estaba resentida y pasaba por angustias e insomnios. En 1926 conoce a una humilde modista llamada Henriette Maes, quien lo acompañará hasta 1928. Ambos se instalan en una habitación del Hotel Richelieu. En el año 1924 se entera de que el Tribunal de Trujillo había ordenado su captura y se siente un asilado de Perú en París. Para ese entonces era colaborador regular de Variedades y también estuvo escribiendo regularmente en Amauta. Desde París, Vallejo colabora con varias revistas peruanas, como Variedades y, por supuesto, Amauta, la extraordinaria revista que dirigía José Carlos Mariátegui. En 1924, Vallejo escribe un artículo sobre literatura peruana y se refiere a Mariátegui de esta manera. José Carlos Mariátegui es un apóstol que se ha consagrado con fe austera e idealista al problema del equilibrio social. Mariátegui no predica solamente para el Perú o América, sino para la humanidad. Su obra periodística representa la solidaridad del pensamiento peruano con el pensamiento contemporáneo de justicia universal. En 1928, José Carlos Mariátegui publica 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y en su ensayo sobre el proceso de literatura le dedica a Vallejo un breve estudio donde dice lo siguiente. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura sentimiento indígena virginalmente expresado. Vallejo no recurre al folclore. Su autoctonismo no es deliberado. Su poesía y su lenguaje emanan de su carne y su ánima. Su mensaje está en él. El sentimiento obra en su arte, quizá sin que él lo sepa ni lo quiera. Vallejo y Mariátegui, 2 monstruos del pensamiento peruano refiriéndose el uno al otro. En Francia, Vallejo es testigo de cómo aparece un sentimiento antinorteamericano debido al poderío económico que había obtenido Estados Unidos, principalmente luego de la Primera Guerra Mundial. Francia acumulaba deuda con Estados Unidos y Nueva York y la Bolsa de Valores cada vez influenciaban más la vida diaria francesa, sobre todo en París. Esta disputa entre Nueva York y París por ser el centro del mundo se reflejaba hasta en la moda. En sus crónicas, Vallejo habla acerca del tema. Vallejo cuenta cómo se enfrentaban en materia de moda las ciudades de París y Nueva York. La capital francesa lanzaba la falda corta, mientras que Nueva York proponía la falda larga. La lucha por implantar la moda era tremenda, similar a lo que ocurre el día de hoy. Sin embargo, Atenas, la antigua ciudad griega, propuso una tercera opción, la falda que sube y baja.
En 1926, Grecia era gobernada por Teodoro Pangalos. Pangalos había prohibido estrictamente el uso de la falda corta. Cuenta Vallejo que cuando las lindas atenienses recorrían la ciudad con su traje corto, al ver un guardia, ¡zas!, por un sutil juego de telones y primales invisibles, hacían crecer la falda. Y cuando ya estaban fuera de la vista del guardia, por la misma maniobra, volvían a cortarla. Concluye Vallejo que esta fue una estupenda forma de zanjar las discordias entre París y Nueva York por implantar la moda en el mundo. Al final, Atenas fue quien se impuso. Aparte de la moda y la economía, en 1926, Francia y Estados Unidos compitieron también deportivamente, específicamente en tenis de mujeres. Sí, Vallejo presencia el primer enfrentamiento internacional de tenis femenino, donde rivalizaron una francesa y una norteamericana. La ciudad de Cannes, sede hoy de un importantísimo festival de cine, fue el lugar elegido para el encuentro. Luego de una gran publicidad, hasta allí acudieron cientos de personas, entre los que había reyes, políticos, artistas, estrellas del teatro, en fin. Vallejo cuenta que el público se dividió en dos, los latinos y los anglosajones, y también en dos nacionalidades, franceses y norteamericanos. Al final, la vencedora del encuentro fue la tenista francesa Suzanne Lenglen. Pero Vallejo dice que si bien ella jugó mejor, la tenista norteamericana era más bonita y más joven. Pícaro el Vallejo. En el mismo hotel donde convivía con Henriette, se alojó con su madre, la joven Georgette Philippert, que tenía solamente 18 años. Casi inmediatamente iniciaron una relación amorosa que le produjo una gran angustia, lamentos de culpa y accesos de llanto. Los constantes encuentros con Georgette terminan por la amenaza de Henriette de abandonar a Vallejo, y este decide dejar a la joven vecina, habiéndose mudado con Henriette al Hotel Garibaldi para evitarla. Le decía a su mamá, creo que esas personas son sordomudos porque solamente se dirigen por señas. Hasta que un día Vallejo abre las ventanas y le saluda en francés, le saca el sombrero y le saluda en francés, y le dice a su mamá, no era sordomudo, habla. De tal manera que un día se encuentran en un parque cerca de la avenida de la Ópera, y Vallejo se presenta ante Georgette y le habla que es poeta, le dice de dónde es, le traduce sus poemas. Vallejo trata a sus amantes como "oh, nueva madre mía". Hay un verso de él, pues, ¿no? En Heraldo son un par de madres, ¿no? Henriette, mujer sencilla, modestilla, mujer humilde, mujer casi analfabeta, y Georgette, acabada de heredar, joven, muy bonita, muy inteligente. Fueron las dos mujeres, Henriette y Georgette, que tuvo Vallejo, y en buena hora, ¿no? Cada uno cumpliendo su papel a su modo. En París, el autor de Trilce asiste a conciertos y obras teatrales de primer nivel. También conoce a Picasso. Fue saliendo de una galería. Picasso estaba con su esposa, la bailarina rusa Olga Koklova. Vallejo la admiraba muchísimo. De él escribe así: su cara un poco cínica y otro poco apretada en pascalianas facciones de domador de circo, pulcramente rasurada. Picasso ha sacado de la nada, como en la creación católica del mundo, los mejores dibujos que artista alguno haya trazado. El valor de ellos, su encanto, vienen de su simplicidad escalofriante. Picasso dibuja con un pulso tan torpe y tan trémulo de candor que sus curvas parecen líneas hechas por un absurdo niño, en perfectos ejercicios escolares. Vallejo estuvo en la capital, digamos, literaria del mundo, que era París, y estuvo al mismo tiempo que Joyce, estuvo al mismo tiempo que Hemingway, llegó un poco después de la muerte de Proust, estuvo al mismo tiempo que André Gide, pero no fue amigo de ninguno de ellos. Se movió solamente en los círculos sudamericanos y
Sin embargo, sí era una figura que llamaba la atención. Por ejemplo, cuando él murió, Pablo Picasso hizo un dibujo de Vallejo de memoria. Picasso llegó a dibujar en 1938 3 retratos de César Vallejo, a pedido de uno de los amigos de este. El más famoso de ellos estuvo basado en una fotografía del artista francés Émile Savitry. Vallejo siempre estuvo muy interesado en Picasso y se ve en Poemas Humanos, hay varias alusiones a Picasso, ¿no? Vallejo admiró a 3 artistas contemporáneos suyos: a Sergei Eisenstein, el cineasta ruso que dirigió El acorazado Potemkin, al gran pintor Pablo Picasso, cómo no, y a Charles Chaplin, quien lo subyugó con su talento y su enorme sensibilidad social. Sobre la película La Quimera del Oro, Vallejo dice lo siguiente: es una sublime llamarada de inquietud política, una gran queja económica de la vida, un alegato desgarrador contra la injusticia social. Los europeos de fines del siglo pasado pasan por este film formando un tormentoso friso de miseria, de codicia y desesperación. Son los heraldos de la Revolución Rusa. Para terminar, Vallejo dice: Charles Chaplin, millonario y gentleman, ha creado una obra maravillosa de revolución. En el año 27 deja de trabajar como periodista en una revista parisina porque lo hartaba el ambiente burgués. Vallejo era enemigo de la frivolidad. Ese mismo año renuncia a la beca porque le exigen asistencia a clases y le da vergüenza vivir becado. Ingresa a trabajar como corresponsal de un diario argentino y el sueldo apenas le alcanza para sobrevivir. Vallejo comenzó a leer marxismo y se entusiasmó tremendamente. Buscó un camino estético que lo alejara de la falta de compromiso, aunque también rehuía la literatura de propaganda. Lo suyo era un esfuerzo difícil por hacerse de un camino independiente. Como vimos, recién llegado a París, se quebranta la salud de Vallejo. Años después, cae en cama con una enfermedad que le complica el estómago, corazón y pulmones. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como maometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni maometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. En 1928 se encuentra nuevamente pobre. ¿Hasta cuándo durará mi pobreza mortal? Pobreza al año, al día, a la eternidad. Va a restablecerse a una casa de campo y a principios de septiembre recibe con alegría y gran sorpresa 50 libras para un pasaje de retorno al Perú que había estado gestionando, pero decide gastar el dinero en un viaje a Rusia para conocer la realidad de la revolución bolchevique. En un primer momento piensa en la posibilidad de quedarse allí, pero la dificultad del idioma lo desanima. En la producción poética final de Vallejo, como Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz y su obra teatral, el marxismo no es un elemento adicional para el poeta, sino el motor, el eje central que produce la construcción de imágenes y la creación de una estética. En ese momento, Vallejo se adhiere al Partido Socialista que Mariátegui acaba de fundar en Lima. Escribe: en la lucha entre dos sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentirnos espectadores. En nuestra bandera escribimos esta sola, sencilla y gran palabra: socialismo. En 1929, Vallejo vuelve a París y se va a vivir con Georgette Philippart, una joven que justamente vivía frente al Hotel Molière, donde se alojaba Vallejo. Se casan en 1934 y Georgette es su compañera para toda la vida. Justamente aquí
Están inmortalizados ambos, a la altura de la cuadra 18 de la avenida Salaverry. Él nunca tuvo una casa, él vivía en hoteles. Y cuando pudo, de alguna manera, él establecer un hogar, porque Georgette, con quien él se casó, sí tenía un departamento, lo vendieron para irse a Rusia, completamente dilapidando el dinero de esa venta, y se iba a un lugar en donde se inauguraba un orden nuevo, como era la Unión Soviética. Viaja con Georgette a Rusia por segunda y tercera vez. Allí toma las notas que volcaría en su libro, Rusia en 1931. También visita Berlín, Roma, Pisa, Génova y Niza. Ya es un seguidor de la causa comunista. Comienza a escribir teatro mientras es despedido de Mundial y de Variedades por el tono radical y político que habían adoptado sus artículos. Aunque nuevamente pasa por estrecheces económicas, logra una segunda edición de Trilce en París. Expulsado de París y acusado de subversivo, Vallejo viaja a España. Allí colabora en periódicos y revistas. Ya había publicado su novela El Tungsteno y su libro sobre Rusia, que fue un bestseller, había alcanzado 3 ediciones en 3 meses. Llegado a España, Vallejo se incorpora al Partido Comunista e inicia su activismo en medio de las convulsiones sociales que acompañaron el fin de la monarquía y el nacimiento de la República Española con predominancia de elementos comunistas. En 1931 escribe Paco Yunque, pero este no fue publicado por ser considerado muy triste. De regreso a Francia, Georgette pierde el trabajo, volviendo a pasar por grandes penurias económicas. Las dificultades lo llevan a volver a España, cuando triunfa en 1936 el Frente Popular. Vallejo participó en el segundo Congreso de Escritores por la Defensa de la Cultura, donde se encuentra con Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Octavio Paz, entre otros. En 1937, en plena Guerra Civil Española, Vallejo acude al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se realizaba en Valencia. Fue un viaje relámpago para Vallejo, duró casi solamente 24 horas. Cuando Vallejo toma la palabra, dice: los escritores somos responsables de lo que sucede en el mundo, porque tenemos el arma más formidable, que es el verbo. En primer lugar, que él, cuando viajó a participar en el segundo Congreso Antifascista, ahora llamado por la Defensa de la Cultura, él pidió ir a Madrid, que estaba siendo bombardeada, y su intención fue alistarse como miliciano en las huestes del Ejército Defensor de la República. Entre 1936 y 1939, el mundo dirige sus ojos a España. Este país se vio envuelto en una sangrienta guerra civil. La República Española sufrió la sublevación del ejército al mando del general Francisco Franco. El gobierno fascista de Italia, dirigido por Mussolini, y el de Alemania, dirigido por Hitler, apoyaron a Franco y enviaron poderosas tropas en contra de los republicanos. Ante estos hechos, Vallejo sufre una honda conmoción espiritual. El sabio cusqueño Luis Eduardo Valcárcel encuentra sintonía entre la obra de Vallejo, España aparta de mí este cáliz, y el célebre Guernica de Picasso, donde se representa simbólicamente la destrucción que ocasionó la aviación alemana e italiana con sus bombardeos en el pueblo vasco de Guernica. Valcárcel dice: es evidente la cercanía entre el Guernica picasiano y los hermosos versos de Vallejo, escritos bajo la directa impresión del drama español.
El Guernica de Picasso es sin duda una de las obras más importantes del arte del siglo XX y para muchos, España, aparta de mí este cáliz de Vallejo, es su mejor libro. Herido y muerto, hermano, criatura veraz, republicana, están andando en tu trono. Desde que tu espinazo cayó famosamente, están andando, pálido, en tu edad flaca y anual, laboriosamente absorta ante los vientos. Herido mortalmente de vida, camarada, camarada jinete, camarada caballo entre hombre y fiera, tus huesecillos de alto y melancólico dibujo forman pompa española, pompa laureada de finísimos andrajos. Cuando él está en Europa, digamos, continúa su producción poética y él publica el libro también magnífico que se llama pues España aparta de mí este cáliz, que lo publicaron soldados del ejército republicano en España. A pesar de la inferioridad numérica y material, los republicanos se defendieron valerosamente. Las tropas de Franco ganaban terreno y llegaban hasta París gran cantidad de refugiados escapando de las represalias franquistas. Vallejo, partidario de los republicanos, entró en contacto con ellos y colaboró con esa causa que él consideraba justa. Con motivo de esta confrontación, Vallejo escribe su célebre libro España aparta de mí este cáliz, publicado luego de la muerte del poeta, al igual que Poemas humanos. Ese hecho también nos demuestra algo genuino. César Vallejo, que se alineó tanto con lo que era lo nativo, lo indígena, lo ancestral peruano, no tuvo ningún reparo en solidarizarse con España, que era el lado, digamos, invasor, agresor de nuestra realidad, de nuestra historia, porque así lo demandaba la solidaridad humana y así lo demandaba la idea de justicia que en esos momentos él defendía, ¿no? Primero por su enorme solidaridad, por su sincera solidaridad, por su entrañable solidaridad, y no precisamente con España, ¿no?, sino por lo que representa España en ese momento, que es la esperanza del mundo, de la salvación, de la redención del hombre, ¿no? Entonces ahí Vallejo, incluso desde el título, ¿no?, es como padre, aparta de mí este cáliz, ¿no?, que se entrega Vallejo, se sacrifica Vallejo, y como algunos dicen, pues murió de España, ¿no? Luis Eduardo Valcárcel cuenta en sus memorias cómo se proyectaba el regreso de Vallejo al Perú. Dice, a tal punto era inminente su regreso en 1937 que hicimos planes de editar juntos una revista en Lima. Sin embargo, como todos sabemos, Vallejo murió en París, tal como lo había anunciado en uno de sus poemas. En medio de un frenesí creativo, le sorprende la enfermedad y al caer no vuelve a levantarse. Tenía fiebres altísimas y los médicos no logran precisar las causas de su enfermedad. Le dicta a Georgette: cualquiera sea la causa que tenga que defender más allá de la muerte, tengo un defensor: Dios. César Vallejo murió el 15 de abril de 1938. Era un Viernes Santo y aún no cumplía los 47 años. Fue enterrado en el cementerio de Montrouge, donde el discurso fúnebre fue pronunciado por Luis Aragón a nombre de los escritores del mundo y por Gonzalo More a nombre del Partido Comunista Peruano. En julio de ese mismo año, Raúl Porras y Georgette publicaron sus poemas póstumos, incluido España aparta de mí este cáliz. Desde abril de 1970, los restos de Vallejo descansan en el cementerio de Montparnasse, en París. Lo único que quería era cumplir ese deseo que un día Vallejo le había dicho visitando el cementerio de Montparnasse, a donde le gustaba ir a Vallejo. El cementerio de Montparnasse, que es en el centro del barrio de Montparnasse, ¿no? Allí Vallejo, una vez pasando delante de la tumba de Baudelaire,
le dijo: yo quisiera estar enterrado en este cementerio. Y Georgette, desde que llegó a Lima, lo único que hizo fue juntar dinero para poder comprar una tumba para Vallejo y enterrarlo en Montparnasse. Siempre pensamos en Vallejo como un poeta triste, melancólico, oscuro, de escritura muy difícil. Sin embargo, su escritura no es tan difícil, es más bien compleja, intensa, profunda. Hemos intentado presentarles a Vallejo más allá de los estereotipos. Este poeta admirado por todos, estudiado por muchos académicos, pero conocido por pocos. Vallejo representa uno de los momentos más altos de la literatura peruana para el mundo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.